Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores, por supuesto, claro que sí. En este momento nos encontramos con los primeros partidos, los que inauguraron esta fase de grupos, esta primera fecha que tenemos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Y en este caso se inaugura ¿qué grupo? Bueno, tenemos el grupo de Alianza Lima, Paranaense, Mineiro y Libertad, que hoy tuvo su primer partido, que lo tuvo hace instantes nada más, que fue Alianza Lima enfrentando a Paranaense. Quiero decir una cosa antes de arrancar con el resumen, antes de arrancar a ver lo que fue el partido de Alianza Lima enfrentando a Paranaense. Primero, bueno, aclaro que tengo la remera de Ecuador porque venimos de reaccionar al partido Independiente del Valle enfrentando a Argentinos Juniors, así que me tiene que quedar. Y además dije, bueno, no va a quedar mal la verdad la remerita acá. Pero quiero decir una cosa con respecto a Alianza Lima. Ojalá pueda romper este maleficio que viene teniendo en los últimos años en la Copa Libertadores y podamos ver una buena participación por parte de Alianza Lima. Y lo que quiero decir es que veo bastante crecimiento en el fútbol peruano en líneas generales en los equipos que van a competir en la Copa Libertadores. Tanto Sporting Cristal como Alianza Lima han demostrado crecer mucho a nivel internacional, saber jugar este tipo de partidos, como también lo ha hecho Melgar. Melgar el año pasado hizo una gran Copa Sudamericana y estuvo ahí en las puertas de lo que pudo haber sido una final, pero a lo que voy es que ha crecido bastante, no en cuanto a desarrollo, sino en cuanto a resultados, porque yo siento que todavía tiene mucho por avanzar el fútbol peruano y no se invierte como se invierte, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina o en Brasil. Entonces, el día que Perú empiece a invertir en lo que son proyectos y empezar a meterle desde las inferiores, yo creo que vamos a poder ver a una Alianza Lima y un Sporting Cristal compitiendo de igual a igual en toda la Copa Libertadores. Hoy la verdad es que le compitió bien a Paranaense, el último finalista de la Copa Libertadores. Todos se imaginaban una goleada hoy, o la gran mayoría creo yo. Pero yo le tenía fe a Alianza Lima. Así que vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Esperen un segundo. Le doy play ahora mismo, ahí está. Le vamos a dar play a lo que fue el resumen de Alianza Lima Paranaense. Se jugó en Lima, Perú, por supuesto, de local Alianza Lima. Me gustó bastante, la verdad lo voy a decir, lo que planteó hoy Alianza Lima, y lo vemos a Cuevita. Reina, bueno, nada, muchos jugadores que a mí por lo menos me ilusionan por parte de Alianza Lima. Hoy me encantó, pero me fascinó el carril izquierdo, me gustó mucho Lagos, Bayón creo que es también el otro, o Bayón, no sé cómo se le pronunciará, yo le digo Bayón, y Brian Reina. El carril izquierdo me parece que fue de lo mejorcito de Alianza Lima y fue por donde encontró la vuelta para poder hacerle daño a Paranaense. Hay que decir que en cuanto a situaciones de gol, Paranaense tuvo un poco más, pero manejó la pelota Alianza Lima. O sea, tuvo mucho el balón, manejó bastante por momentos el trámite del partido, 60% de posesión tuvo. Por momentos hay que decir que fue intrascendente ese toqueteo de pelota, que es del que hablamos siempre, que es tocando la pelota atrás para abrir espacios, pero por momentos se abusó de eso. Miren el recibimiento, qué locura. Qué locura el recibimiento de Alianza Lima, muy lindo. Muy lindo Alianza, me encantó, Me gustó mucho, mucha gente recibiendo ahí a Alianza Lima en el debut en la Copa Libertadores. Y lo vuelvo a repetir, jugó bien, no jugó mal. Miren las primeras jugadas del partido y ya se van a dar cuenta que ahí aprovechaba Zabag para llegar con su primera aproximación, girando y pegándole al arco. Noté un poco de nervios, eso sí hay que decirlo, lo noté bastante. Y bueno, y acá respondiendo muy bien por parte del arquero de Alianza Lima, que hoy también tuvo bastante trabajo, hay que decirlo. Campos estuvo a la altura de las circunstancias. Acá un buen giro de Vitor Roque. Vitor Roque es un goleador nato, que viene de ser goleador de Sub-20 fue, ¿no? Sí. Nada, tremendo lo de Vitor Roque, ya saben eso. Y bueno, Paranaense vieron que los primeros minutos se aprovechó mucho de lo que fue el disparo de larga distancia. Es como que aprovechó esos malos momentos que tuvo Alianza Lima de nervios, que lo vuelvo a repetir, fueron nervios para mí. Y Campos estuvo bien firme. Y una de las cosas que hay que tener vos en tu equipo para jugar una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana es un arquero que te garantice que vas a tener el arco en cero. No digo que sea imbatible, porque está claro que nunca vas a encontrar un arquero imbatible, pero sí que te imponga respeto y que sepas que mínimo va a sacar 3-4 pelotas por partido que te van a garantizar que vas a tener el arco en cero si defendés dentro de todo bien. Entonces esas 3-4 desatenciones defensivas que tuvo Alianza Lima estuvieron en manos de Campos, que atajó bastante bien hoy, lo vuelvo a repetir. Después, nada, hay que decir que Zambrano no estuvo mal. La verdad es que yo no es santo de mi devoción. Zambrano, saben que no es un jugador que a mí me guste, pero hoy defendió bastante bien. García también estuvo a la altura.
Y como les dije, el carril izquierdo fue el que a mí más me gustó por lo menos. Bueno, acá una de las aproximaciones que tuvo Alianza Lima y el primer tiempo bastante cerradito. El segundo tiempo fue más de lo mismo, con alguna que otra jugada paranaense. Alianza Lima también llegando con alguna que otra jugada ahí media a través del toqueteo del cual hablamos, que últimamente está teniendo Perú, que está teniendo en general el fútbol peruano. Y también tuvo miren, es muy lindo, un taquito hermoso, muy lindo. Y acá por la banda izquierda, explotando esa banda que les dije yo, la de Brian Reina, la de Lagos, la de Balón, esa banda izquierda que generó este tipo de situaciones. Un centro largo que después termina yéndose por poquito también por un cabezazo. Acá lo estamos viendo a Brian Reina. A mí me gustó Brian Reina hoy y quiero decir que es uno de los jugadores que a mí más me despierta interés a la hora de ver el fútbol peruano. Creo que es de los que más marca la diferencia y no entiendo por qué no estuvo en la última lista de convocados de Reynoso. Pero yo sé que haciendo una buena fase de grupos en la Copa Libertadores, que ojalá tengamos a Alianza Lima en octavos de final, yo le tengo fe, la verdad es que le tengo bastante fe. Hoy demostró que puede estar a la altura, bueno, acá un tiro al travesaño tremendo, igual un poco de culo, hay que decirlo, un poco de culo tenía ahí. Esta jugada fue muy buena y la roja para Thiago Leno. Esto es muy importante, esta roja que le sacaron a Thiago Leno. Les explico por qué. Más allá de que el día de mañana Paranaense va a estar con un jugador menos en el segundo partido de la fase de grupo, también hay que decir que esa roja significó que Alianza Lima no pudo tener la última situación. O sea, no pudo tener su última chance del partido. Que se iba solo Brian Reina, yo no sé si va a terminar en gol o no. Pero fíjense que por una roja no termina teniendo su última situación Alianza Lima. Y bueno, termina empatando 0-0. Un partido que, como les digo, para mí estuvo bien. Creo que el 0-0 es un resultado justo. Ninguno se destacó por encima del otro. Sí tuvo más la pelota Alianza Lima. Y Paranaense tuvo más chances claras para poder convertir. Así que el grupo G arranca de esta manera con un 0-0. Veremos qué van a hacer en este caso Libertad y Mineiro. Veremos qué va a pasar con este grupo que, como les digo, para mí está muy cerradito. Ojalá pase Alianza Lima y Libertad, me encantaría. Pero bueno, Mineiro y Paranaense van a hacer lo suyo. Son equipos brasileños y saben que siempre van a dar todo por clasificar. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.